Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio, Universidad para la Gente. Gracias a quienes tuvieron la acogida de esta invitación, de este proyecto que ha impulsado de manera muy perseverante, oportuna, por parte del profesor Anderson Rojas. La idea es compartir conocimientos, experiencias a lo largo pues, del ejercicio profesional. En ese sentido, pues les agradezco a todos por su atención y pues me presento, mi nombre es Gabriela Mora, actualmente me desempeño como juez de pequeñas causas de las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito. En ese sentido, pues el ejercicio profesional durante 8 años me ha permitido tener conocimiento amplio sobre el ejercicio de la función de administrar justicia, una función pública que claramente conlleva a dirimir los diversos conflictos que se pueden suscitar en la comunidad. Entonces solamente quiero hacerles una pregunta, de pronto con los comentarios, si me están escuchando bien, si me ven también, por favor, para superar estos inconvenientes técnicos. Entonces, veo a Steve Ayton, buenas tardes, Carolina Suárez 10, también buenas tardes, ¿cómo estás Carolina? Entonces, por favor, me confirman del video perfecto y sonido y audio perfecto. Bueno, espero que sí me estén escuchando. Entonces, como les venía haciendo énfasis o referencia, precisamente estos 8 años han sido una experiencia enriquecedora, precisamente en una de las zonas de alta demanda judicial. Muchísimas gracias, Carolina, muy amable, perfecto. Entonces, en ese sentido, pues la idea aquí es hacer referencia a lo que se denomina la jurisdicción voluntaria, pero no sin antes hacer como una breve presentación. Tenemos que ver un marco general de nuestra actual codificación, que es la que sí, establece los parámetros o las directrices para efectos de los procesos judiciales. Entonces, precisamente, como les venía haciendo referencia, llevo pues precisamente 12 años vinculada a la rama judicial, he desempeñado distintos cargos en distintos estrados judiciales y precisamente 8 años fungiendo como juez de localidades. Entonces, precisamente, pues aquí quiero comentarles y hacer pues referencia a este proyecto de desconcentración en esta labor de administrar justicia. Precisamente tenemos una ley estatutaria que es la que establece cuáles son, por decirlo así, las especialidades que existen para efectos de asumir conocimiento de los distintos conflictos o cuestiones litigiosas entre los ciudadanos, ¿cierto? Principalmente tenemos como esa noción o esa idea de que nosotros acudimos a un juez, que es un tercero investido de esa función de administrar justicia, en aras de que adopte una decisión para establecer precisamente en procura de los intereses ya sea del demandante o el demandado. O sea, tenemos dos sujetos en contienda, ¿cierto? Y en ese caso, a partir de un debate probatorio, digamos, un análisis de los hechos, precisamente, que es ese presupuesto de los hechos que sustentan una reclamación, establecer con las pruebas diversas, ya sean documentales, testimoniales, confesión obtenida en virtud de un interrogatorio de parte, que nosotros podamos tener claridad a partir de la valoración de esas pruebas de a quién le asiste la razón. Eso es lo que se lleva básicamente en los conflictos, ¿cierto? Muchísimas gracias, doctor Anderson, por los saludos, Wilber Cortés Prado también por esos saludos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo referencia a la importancia de la función judicial. Entonces, en ese escenario propicio, pues tenemos distintas especialidades, desde las especialidades penales, civiles, de familia, e incluso en los penales tenemos para ejecución de penas o medidas de seguridad, también tenemos específicamente la que atañe a los penales adolescentes, tenemos pues familia, que también es uno de los conflictos que más se suscita al interior de los hogares, esa especialidad de familia laboral, precisamente en esos conflictos en el ejercicio o básicamente con fundamento en las relaciones de carácter laboral,
claramente para reconocer los derechos de los trabajadores frente a los empleadores. Básicamente tenemos la jurisdicción laboral, la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que atañe pues a las entidades públicas. Hay unos medios de control que establece la ley frente a los actos administrativos, que es esa manifestación de voluntad del Estado a través de sus entidades. Entonces, en ese sentido, esas especialidades particularmente me voy a centrar en las de carácter civil, también de familia, civil y familia, y en ese sentido pues vamos a desarrollar este concepto de entender qué es la jurisdicción voluntaria. Entonces, bajo esa perspectiva, como les decía, tenemos una codificación que es la que nos reglamenta o regula, que es el Código General del Proceso, que se encuentra en plena vigencia, y en ese sentido, pues lo que nosotros queremos analizar es llegar al punto de cuáles son esos asuntos de jurisdicción voluntaria, pero no sin antes hacer como una breve reseña de los temas que abarca el Código General del Proceso. Entonces les decía, inicialmente tenemos que existen unas sedes pues concentradas, ubicadas principalmente en el centro de nuestra ciudad. Estamos hablando en el caso particular de Bogotá, pero precisamente para buscar llegar al ciudadano, llegar a la comunidad, acercar a los jueces frente a los usuarios, se crearon a partir del año 2014 unos juzgados de sedes descentralizadas o desconcentradas para brindar esa aproximación y materializar uno de los postulados constitucionales, que es el acceso a la administración de justicia. Entonces, para poder consolidar y materializar ese propósito, se crearon esos juzgados de pequeñas causas. Por eso pues quise hacer énfasis en el ejercicio actual que yo estoy desempeñando. ¿Por qué podemos entender pequeñas causas o a qué se refiere básicamente tanto la norma como los diversos acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, que han entrado a reglamentar el funcionamiento de estos juzgados? Son conflictos menores, y que debemos entender pues por conflictos menores, están básicamente relacionadas con la mínima cuantía. Entonces, actualmente tenemos que hay un factor objetivo para determinar la competencia, y es atendiendo al valor de las pretensiones, de lo que se reclama, ¿cierto? Cuantificar o valorar económicamente ese derecho que es objeto de disputa, ¿cierto? De reclamación. Entonces, en ese sentido, actualmente tenemos que existen tres cuantías. Mínima cuantía, que corresponde a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Fácilmente, en la hora actual, corresponde a 40 salarios mínimos, 40 millones de pesos. Así es lo que representa la mínima cuantía. La menor cuantía es a partir de los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estaríamos hablando de un rango de 41 millones a 150 millones de pesos. Y la mayor cuantía sería más de 150 millones de pesos. Entonces, si ustedes analizan, ¿qué creen? ¿Cuál es la mayor problemática que se suscita, o cuáles son los procesos o cuestiones litigiosas más comunes o más frecuentes? Diríamos que son aquellos de mínima cuantía, porque si tenemos, por ejemplo, un préstamo, normalmente puede ser de una suma de 1 millón, 2 millones, 10 millones, estaría dentro de ese marco, de ese rango de una mínima cuantía. O sea, vemos que si yo le pido el favor a un conocido, a un allegado, de que me preste un dinero, pues más o menos podemos establecer que oscila en esa suma, no supera los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No obstante, pues ya para efectos de carácter empresarial o para la adquisición de una vivienda, pues tendremos que se supera ese rubro, y claramente ya correspondería a asuntos de menor o de mayor cuantía. Entonces, por eso se centró el legislador, y en este caso en ejercicio pleno, el Consejo Superior de la Judicatura, de las facultades contempladas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y claramente dentro de esa organización territorial que le corresponde determinar para efectos de satisfacer la demanda de justicia, pues claramente se crearon esos juzgados de pequeñas causas. Entonces, como les decía, el propósito o fin específico de esos juzgados es poder brindarle al ciudadano esa atención en el lugar en el cual reside, básicamente, o dentro de su propia comunidad.
Entonces, en ese sentido, tenemos que dentro de los presupuestos del acuerdo originario, que fue hacia el año 2014, expedido en el 2014, se estableció que debía atenderse prioritariamente en las ciudades de mayor conflictividad o de mayor demanda judicial, principales ciudades, entre ellas Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, y Cali. Esas fueron las ciudades que estaban allí para desplegar este plan piloto de jueces de pequeñas causas. Y en el caso, pues nosotros tuvimos la fortuna de Bogotá de ser los primeros juzgados de pequeñas causas. Empezamos en las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, 2 juzgados que actualmente están en funcionamiento en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar. Entonces allí empezamos a asumir conocimiento de los mayores asuntos que se someten básicamente a este conocimiento por parte de los jueces. Y podríamos enumerar entre los más relevantes o los más significativos los conflictos derivados de la falta de pago de los cánones de arrendamiento. Precisamente vemos que está una persona que requiere obtener unos recursos y explota económicamente un bien de su propiedad y lo hace en virtud de esta figura de un contrato de arrendamiento. O muchas veces, si se adquiere un crédito hipotecario para financiar la adquisición de ese inmueble, pues cuál sería la herramienta válida para efectos de obtener unos recursos económicos y poder sufragar las cuotas de amortización o esas cuotas o instalamientos del crédito, pues un contrato de arrendamiento para que se pueda a partir de esas rentas pagar ese canon o renta. Entonces, efectivamente, tenemos que de la mayor conflictividad que se ha determinado, incluso por los mismos referentes de las casas de justicia, son los asuntos relacionados con el incumplimiento de contratos de arrendamiento. Y como siendo un conflicto tan frecuente, tan genérico, si no se da una respuesta oportuna, pues eso puede generar o puede llevar a que se incurran en unas vías de hecho. Y claramente cuando se presenta el cambio de guardas, que no se deja ingresar al arrendatario, o dado caso que se saquen sus bienes o pertenencias a la vía pública, pues claramente eso es un desconocimiento de un acuerdo contractual que únicamente se puede invalidar por la voluntad de ambos contratantes. Asimismo, como ellos crearon ese acuerdo, ese contrato, ellos también pueden poner fin de manera voluntaria, de mutuo acuerdo, o ya acudiendo a un juez para que lo resuelva, o sea, declare la terminación y ordene la consecuente restitución del inmueble. Entonces, ese es un proceso que claramente se requiere que sea oportuna y básicamente sea eficiente la respuesta por parte del aparato estatal por medio o a través de sus jueces. Entonces, eso es lo que se puede analizar como los principales conflictos que se suscitan en la comunidad. También tenemos básicamente lo que corresponde pues al cobro de obligaciones, es lo que también se presenta, ya sea respaldadas por títulos valores como letras de cambio o pagarés, o en su defecto en actas de conciliación. Entonces, como es muy habitual, las personas pues aún tienen presente la validez de la palabra empeñada. Entonces, por eso a veces no se suscribe un documento que pueda respaldar esa deuda, esa obligación. Entonces acuden a qué? A crear ese documento que puede servir como base de cobro, que es básicamente un acta de conciliación. Entonces vemos que principalmente los asuntos que más se suscitan pues están dentro del marco de las pequeñas causas o conflictos menores. Entonces eso corresponde a los jueces de pequeñas causas, del cual pues orgullosamente yo estoy representando ante la comunidad. Entonces, así ya hecha digamos, esta introducción, ya entrando en contexto, tenemos que el Código General del Proceso es una norma que establece básicamente unos parámetros de carácter general sobre los principios o postulados que deben aplicarse de manera estricta en los procesos judiciales. Entonces, precisamente tenemos dentro de ese marco regulatorio, tenemos principalmente lo que corresponde a ese ámbito de aplicación. Ya hicimos referencia a los asuntos civiles, controversias de carácter comercial y de familia. Precisamente allí se refiere a la jurisdicción o especialidad, como ya lo hicimos referencia, civil, comercial y de familia, y precisamente se aplica a las actuaciones de particulares
y en el caso de algunas autoridades administrativas que ejercen funciones de carácter jurisdiccional. ¿Cuáles podrían ser ellas? Incluso la norma lo señala de manera expresa. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio frente a acciones encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores y en el caso de la competencia desleal. Básicamente, allí se reconoce esa función de una autoridad administrativa investida de la función de administrar justicia. Precisamente el artículo 116 de la Constitución Política se establece que en primer lugar están los jueces, se les atribuye esa función de administrar justicia. Sin embargo, hay algunos particulares que pueden ejercer esa función de administrar justicia, como lo son precisamente las autoridades administrativas, perdón, los particulares. Tenemos los árbitros que son designados por las partes para dirimir un conflicto, y allí también se enuncia claramente las autoridades judiciales investidas para la función de administrar justicia. Entonces, en los particulares tenemos los árbitros, autoridades administrativas, la superintendencia también de sociedades, superintendencia de industria y comercio, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos de Autor en lo que atañe a la protección de los derechos de autor. Esas serían autoridades administrativas que pueden administrar justicia en esos asuntos específicamente determinados por la ley. También tenemos, como les decía, frente a los principios, el acceso a la administración de justicia contemplado en la Constitución Política en el artículo 229. Señala claramente que en algunos casos excepcionales los particulares pueden actuar en causa propia, y así lo reafirma claramente el decreto 196 de 78. El decreto 196 establece claramente en su artículo 28 cuando el particular puede actuar directamente sin necesidad o hacerlo por conducto de un abogado. Entonces, principalmente tenemos las acciones de carácter constitucional, entre ellas pues básicamente las acciones de tutela en defensa o mecanismos para efectos de proteger los derechos de carácter fundamental, y también tenemos allí lo que corresponde al habeas corpus, cuando se trata básicamente de analizar una privación ilegal de la libertad, está esa acción constitucional también establecida. O en dado caso, pues tenemos las acciones populares, que también tienen una regulación especial para la defensa de los derechos de carácter colectivo. Precisamente tenemos la ley 472 de 1998 que establece cuáles son esos derechos de carácter colectivo. Entonces, enfáticamente, pues allí tenemos dentro de ese principio de administrar justicia esa intervención en acciones constitucionales o en asuntos de mínima cuantía, como claramente lo refería a aquellas cuestiones que no superen los 40, en su valoración económica, 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También tenemos, en el caso de una diligencia judicial, que la persona pueda ser escuchada o pueda intervenir en aras de garantizar el derecho de defensa, el derecho de contradicción y no ver vulnerados sus intereses, sin perjuicio de que con posterioridad pueda intervenir un abogado que pueda defender básicamente esos intereses. Pero allí está establecido en ese decreto 196 de 1978 cuál es básicamente esas actuaciones en las que se puede actuar directamente, el ciudadano puede intervenir para el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces también tenemos la oralidad, que es uno de los postulados principales del Código General del Proceso, de que las audiencias se realicen y allí se adopte la decisión correspondiente. Entonces tenemos la oralidad, que se adelante por audiencias, la concentración, que la audiencia en lo posible se surta en una única oportunidad, salvo causas excepcionales. La idea es evacuar las etapas correspondientes que están determinadas plenamente en la ley y adoptar el respectivo pronunciamiento, hacerlo de la manera más expedita, oportuna, y claramente alcanzar ese postulado de una tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos. También tenemos en la práctica de pruebas lo que se denomina la inmediación. Es básicamente esa relación directa del juez en el momento de recaudar las pruebas. Entonces, de tener ese conocimiento en primer lugar de esas pruebas para tener esa apreciación y tener una claridad frente a la valoración de las mismas.
Tenemos también la legalidad, precisamente los jueces están sometidos al imperio de la ley. También de manera, digamos, auxiliar están esos principios constitucionales y principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina como criterios complementarios a esa labor judicial. También tenemos básicamente la iniciación o impulso de los procesos a petición de parte. Tenemos que es una justicia rogada, precisamente es a partir de un acto procesal o acto o manifestación que se denomina demanda. Es a partir de esa demanda, de esa solicitud formal que se requiere la intervención del juez. La doble instancia en esos asuntos expresamente determinados, que allí ya digo, excluimos los asuntos de mínima cuantía, que eran los que les hacía referencia, porque se surten en una única instancia. Los asuntos que ya sean de más de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aplica ese principio de doble instancia. ¿Qué implica la doble instancia? Que precisamente el superior jerárquico, superior funcional, pueda revisar la decisión adoptada por el juez de primera instancia y adoptar una decisión, ya sea confirmando o revocando o modificando esa decisión adoptada. También tenemos uno de los criterios fundamentales en la labor de administrar justicia, que es la gratuidad. Precisamente toda la administración de justicia conlleva a que los servicios sean gratuitos, que no se generen costos más allá, digamos, en unos casos específicos de notificaciones para efectos de adelantar el proceso, pero ya son gastos muy restringidos. Pero en principio la actividad judicial se destaca es por ese principio de gratuidad. La interpretación de las normas procesales, precisamente, que son de carácter general y precisamente de aplicación obligatoria, imperativa, porque son normas de orden público. También en caso de que no exista una norma especialmente prevista para ese caso concreto, aplicar la analogía. O sea, no hay ninguna justificación de fallos inhibitorios de que el juez se abstenga de adoptar una decisión. Y como les decía, básicamente el juez debe abstenerse de exigir formalidades innecesarias y prevaleciendo ante todo esa efectividad en la administración de justicia. Entonces, eso básicamente tenemos dentro de los principios generales. Tenemos claramente ese código, establece en su libro primero todo lo concerniente a quiénes son los sujetos del proceso. Principalmente pues tenemos al juez, que es el director del proceso, y tenemos claramente a las partes, ya sean personas naturales o jurídicas, los patrimonios autónomos o el concebido para la defensa de sus derechos, los terceros y sus apoderados. Pero aquí yo quiero hacer énfasis frente a los casos de jurisdicción voluntaria que ya vamos a tratar más adelante. Básicamente hay unos procesos que requieren la intervención del Ministerio Público. El Ministerio Público como garante o quien vigila específicamente el cumplimiento de las normas y de la protección de derechos de carácter fundamental. Entonces, precisamente se establece su intervención en asuntos específicos de la jurisdicción voluntaria y también tenemos los auxiliares de justicia, que básicamente van a colaborar a partir de unos conocimientos específicos o funciones o labores asignadas en esa correcta administración de justicia. Como tenemos auxiliares de justicia, tenemos a los peritos, que precisamente en esas cuestiones que son de carácter técnico, artístico, científico, de las cuales pues el juez simplemente es el conocedor de la ley, en esas cuestiones ya muy específicas se designa un perito que a partir de ese conocimiento va a brindar un concepto o dictamen que va a ser determinante en el momento que el juez adopte una decisión. También tenemos en el libro segundo de esa codificación los actos procesales, como les hacía referencia. Debemos partir de una demanda. Hay unos requisitos específicos que se deben cumplir para la elaboración de la demanda, que se le corresponde a quién, al demandante. Precisamente es el que a partir del ejercicio del derecho de acción va a activar el aparato judicial. Pero cuando hablamos de un proceso contencioso en los que hay básicamente una controversia, una tensión de derechos, hablamos de otro extremo que es el demandado. Y el demandado, ¿cómo ejerce su derecho a la defensa? En virtud de una contestación, pronunciarse frente a los hechos de la demanda, establecer cuáles acepta, cuáles niega. Básicamente es la oportunidad que tiene para desvirtuar el presupuesto de la acción, solicitar las pruebas para poder
consolidar su defensa. También tenemos dentro de esas defensas lo que se denominan las excepciones de fondo, previas, los incidentes, las nulidades, son formas o mecanismos específicamente para hacer un control de la actuación procesal, los conflictos de competencia que se pueden suscitar para quién es el juez que debe abocar conocimiento teniendo en cuenta las reglas que establece la misma norma, los impedimentos y recusaciones que se predican del juez, ante todo para que impere la transparencia en su decisión, el amparo de pobreza para aquellas personas que sin aras de afectar su mínimo vital, carecen de los, digamos, emolumentos necesarios para poder asumir su representación, ya sea como demandante o como demandado. Entonces, sin afectar un derecho de carácter fundamental, que es el mínimo vital de cubrir sus necesidades básicas, aquellas personas que carezcan de los recursos para poder sufragar esos gastos procesales pueden acudir a esta figura que se denomina amparo de pobreza. Se solicita en su oportunidad y principalmente el demandado, por ejemplo, puede solicitar que se designe un abogado para que asuma su defensa y ahí ya corresponde hacer el nombramiento de personas que profesionalmente desempeñen ese ejercicio o esa profesión, serían los que se designen para asumir la representación de ese demandado. También tenemos cuándo son esas causales que se interrumpen o se puede suspender el proceso. En el caso, por ejemplo, de interrupción, el fallecimiento de alguna de las partes o de su apoderado judicial. También tenemos en el caso de la suspensión, por ejemplo, los acuerdos de pago o solicitud de mutuo acuerdo que hagan las partes para poder cesar con la actuación, pero debe ser solicitado de común acuerdo. Las pruebas, como ya les hacía referencia, son fundamentales para poder digamos, establecer a quién le asiste la razón en su pretensión o en su defensa. Las pruebas son la base fundamental, el elemento esencial en un proceso judicial. Y cómo los jueces se pronuncian o cómo podemos clasificar. Tenemos las providencias que son autos o sentencias. Entonces, ya para efectos de concluir un proceso será en virtud de una sentencia. La sentencia que hace tránsito a cosa juzgada, lo cual conlleva en que ya proferido ese fallo no se puede reabrir nuevamente ese conflicto porque ya quedó definido en virtud de una decisión. Entonces claramente tenemos las notificaciones, que son las formas de darle publicidad a esos actos procesales, a esas actuaciones. Tenemos ya sea notificaciones de carácter personal, tenemos notificaciones ya sea por emplazamiento a partir de una publicación. Actualmente se está manejando por parte de la página de la rama judicial para efectos de quien haya sido demandado pueda tener conocimiento de que hay un proceso que cursa en su contra. Entonces actualmente se puede acceder a la página web de la rama judicial para efectos de poder convalidar esa información. También tenemos como medios de impugnación los recursos, que es básicamente una vía para poder que se examine, como les decía, por el superior jerárquico, si esa decisión que se adoptó se encuentra ajustada o a derecho o en su defecto pues se valoró de manera adecuada las pruebas y los presupuestos de la solicitud o también ante el mismo funcionario que la profirió, que es en virtud de una reposición para que revise y convalide si modifica, revoca o confirma la decisión. Y tenemos también las costas, que es básicamente esos gastos procesales en que se incurre y las agencias en derecho en virtud de la actuación o cuando hay lugar a imposición de multas por el incumplimiento o la inobservancia de las órdenes dadas por el juez. Y entre la clasificación de los procesos, que es lo que pues, nos atañe básicamente, tenemos que hay unos procesos declarativos o de conocimiento que existe en todas las jurisdicciones y básicamente qué es lo que se busca, el reconocimiento judicial de una situación fáctica o una situación de hecho específicamente que conlleva una consecuencia y como les decía parte de valorar unas pruebas y en ese caso también hacer un examen de los hechos y contrastar estos dos elementos, pruebas y hechos, para determinar
cuál es básicamente ese reconocimiento que se debe hacer. Entonces tenemos dentro de esos procesos el proceso verbal, que es de mayor y de menor cuantía, y el proceso verbal sumario, como ya les había dicho. Entonces aquí ya vamos viendo que los conflictos menores, que ya les había hablado con antelación, se regirán por ese proceso verbal sumario. ¿Qué significa verbal sumario? Pues que se va a agotar en una única instancia, mientras que los procesos verbales tenemos una audiencia inicial, una audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces por eso es verbal sumario, porque básicamente corresponde a una única oportunidad para poder adoptar la decisión que en derecho corresponda a partir de esa valoración de hechos y de pruebas. Tenemos otro proceso que se denomina el mero declarativo. Claramente lo que señala es, busco una declaración judicial, que se me reconozca una condición específica, como sería la filiación, claramente entre el padre y el hijo, para a partir de qué, de la acción de investigación de paternidad, o también respecto a la madre a su hijo, paternidad o maternidad. Entonces es simplemente el reconocimiento de ese hecho y que claramente se reconozca a partir de ese pronunciamiento judicial. Hay otro que es de condena, es por ejemplo en los casos de responsabilidad civil, el más genérico, cuando hay un accidente de tránsito, claramente establecer la responsabilidad. Y en ese caso, cuando existe una acción, digamos, ya sea por un hecho, solicitar en virtud de esa acción declarativa que se condene al responsable a reparar. Ese es el presupuesto de la responsabilidad. El que infiere un daño a otro está obligado a repararlo. Entonces, señor juez, condene a esa persona a resarcir los perjuicios que se me han causado, ya sean de carácter material o de carácter inmaterial, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos también las acciones disciplinarias o las acciones contravencionales. En el caso del constitutivo, claramente es de carácter contencioso y es a partir de una obligación incierta, que claramente lo que se busca es crear, modificar o extinguir una determinada relación jurídica. Entonces, para que tengamos claridad, ¿qué ejemplos podríamos tener de un proceso constitutivo? Un divorcio. Entonces, ¿qué hacemos cuando se declara, o en este caso, se establece una de las causales de disolución del vínculo matrimonial, que es el divorcio a partir de unas causales expresamente determinadas en la ley? Entonces, claramente hay un cambio en el estado civil, que es uno de los atributos de la personalidad, de ser anteriormente casado, en virtud de ese divorcio pasa a ser soltero. Entonces por eso tenemos que crea, modifica o extingue una relación jurídica. También tenemos cuando existe una nulidad respecto de un contrato, ya sea de carácter absoluto o de carácter relativo. Entonces al anularse ese contrato, pues claramente las cosas tienen que volver a su estado inicial, lo que se denomina las restituciones mutuas, o la simulación, la resolución de un contrato, o en el caso, por ejemplo, de la pertenencia. Para hacer así énfasis en la pertenencia, es un hecho, que es la posesión. Entonces yo entro a ocupar un inmueble con ánimo de señor y dueño, entro a ejercer actos que claramente conllevan de realización de mejoras, de todas las obras para su conservación, mantenimiento, pagar impuestos. También hago referencia a la explotación económica, arrendamiento, beneficio de los frutos civiles o de los frutos naturales, cuando hablamos, por ejemplo, de predios rurales, a partir de los frutos que produce la cosa. Entonces, claramente, cuando existen esos hechos que me establecen que efectivamente yo soy poseedor, puedo reclamar precisamente al juez que me reconozca y me declare como dueño. Y claramente se extingue el derecho de quien figura como propietario inscrito. Y el proceso monitorio. Miren que aquí quiero hacer énfasis en la importancia de este proceso monitorio, que a veces no se analiza por qué es tan importante. Porque precisamente les decía que es muy habitual y muy común que todo se haga de manera verbal, no suscribir ningún documento, y más cuando existe una relación de confianza, de amistad o familiar. Pues cómo le voy a solicitar a esa persona una garantía o un documento. De pronto puede tomarlo a mal, puede incomodarse, pero el problema viene cuando la persona no cancela la obligación. Entonces, ¿cómo puedo reclamar a un juez si no tengo en este caso tengo una obligación clara, expresa y exigible, que no admite discusión,
pero ¿cómo logro soportarla o demostrarla al juez? Decirle, señor juez, efectivamente yo presté 10 millones de pesos o di en mutuo, que digamos es el término jurídico, préstamo de dinero de 10 millones de pesos y la persona se comprometió a devolvérmelos el 10 de diciembre del 2021. Y mire la fecha que es y no ha logrado ese pago o no se ha verificado pese a los requerimientos que yo le he hecho de diversas formas, de llamadas telefónicas, escritos, y no me quiere pagar. Pero entonces yo cómo entro a demostrar específicamente un soporte por escrito, un documento para poder iniciar ese proceso judicial, el cual no tengo. Entonces tengo esta acción monitoria, que precisamente es un proceso declarativo especial que la ley estableció como un instrumento para poder constituir ese documento para luego iniciar el proceso ejecutivo, que sería la vía adecuada para reclamar el pago de esa suma de dinero. Entonces, este proceso monitorio, actualmente con el decreto 806, que es un decreto que impera el desarrollo o el uso o la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, pues claramente lo que se busca es surtir esa notificación personal. Se valida a través del envío a una dirección física o electrónica del auto de requerimiento de pago. Entonces, este proceso había tenido unas serias dificultades en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, la C031-2019, porque claramente se exigía que únicamente esa notificación personal se podía realizar efectivamente cuando el demandado compareciera ante el juzgado, lo cual en algunos casos es difícil. Entonces, pese a que yo le envíe un citatorio, que es una invitación a que acuda al juzgado, no la acatan. Entonces ya se anulaba la posibilidad de agotar ese citatorio o un aviso, que es claramente de señalarle, hay un proceso judicial, ya a partir de un término específico, si usted, en este caso en el citatorio, no concurre personalmente en virtud del aviso que se le remita, ya se entiende plenamente notificado a partir del día siguiente de que usted recibió esa correspondencia y tiene el término correspondiente para pronunciarse, para contestar la demanda, para ejercer su derecho de defensa. Entonces, en ese pronunciamiento de la Corte establece que no era válido ni el citatorio ni el aviso, sino únicamente la notificación personal y directa del demandado. La recuperamos con el decreto actual, el decreto 806, en la medida que el artículo 8 de ese decreto permite el envío por medios electrónicos si tengo determinada una dirección electrónica o un correo electrónico, y precisamente a los 2 días siguientes del envío, para ello tengo que acreditar el recibo, tengo que llegar a una confirmación de recibo de esa correspondencia. Allí ya empieza a contar el término para efectos de la contestación de la demanda. Entonces, miren cómo este proceso monitorio, y lo digo pues con conocimiento de causa, es uno de los procesos que se presenta de manera frecuente en la comunidad en la cual yo entro a dirimir esos conflictos. Porque precisamente cuando uno le dice, bueno, ¿y cuál es el soporte de esa obligación cuyo pago usted está reclamando? Entonces me señala, no tengo ningún documento. Entonces ahí es cuando claramente se tiene que entrar a agotar este proceso declarativo en aras de constituir ese documento y luego, acto seguido, iniciar el proceso ejecutivo con base en esa sentencia que declare la existencia de esa obligación que corresponde al pago de una suma de dinero. ¿Por qué he hecho énfasis tanto en sumas de dinero? Porque claramente la norma lo señala. Es para reclamar sumas que se deriven de una relación contractual de mínima cuantía. Entonces ahí tenemos, si la obligación no supera los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y alguno de los que me está escuchando en este momento no tiene un documento para poder reclamar su pago, puede agotar este proceso monitorio. Es muy útil para efectos de que se exija el pago de esa obligación. Y como ya lo señalé, el proceso ejecutivo, pues su presupuesto es exigir el cumplimiento de una obligación cierta e insatisfecha, que es clara, que no, o sea, se entiende en un solo sentido, y exigible. ¿Qué quiere decir exigible? Que sometido a un plazo, como les decía, una fecha determinada, si el deudor no se allanó con su pago, pues allí ya establecemos que existe un incumplimiento y por lo tanto pues hay una consecuencia jurídica, y es empezar a pagar intereses moratorios precisamente hasta que
se verifique el pago efectivo de la obligación. Entonces, ¿qué significa que un proceso ejecutivo? Pues que no admite discusión. La única forma que yo tengo para desvirtuar la existencia de esa obligación es acreditando alguno de los medios extintivos de las mismas, que si estamos hablando, pues como les decía, es el pago, o sea, la genérica es el pago, demostrar precisamente con un documento que yo ya cancelé la obligación. Por ejemplo, si tenemos una letra de cambio y yo ya la cancelé, esa letra de cambio debe ser devuelta al deudor cuando se verifique su pago. O en el caso de pagos parciales, anotarse claramente en el cuerpo del título, ya sea el respaldo, que es lo habitual, cuáles son esos pagos parciales que se han realizado, como lo establece claramente el artículo 624 del Código de Comercio. Entonces, para ello es recomendable alguna persona que tenga alguna obligación y que haya hecho su pago, exigir claramente la devolución, si estamos hablando de una letra de cambio, o en el caso, por ejemplo, te decía, de los contratos de arrendamiento, exigir los recibos de pago que sean expedidos por parte del arrendador, o si tienen las consignaciones bancarias que acrediten claramente el pago. Todo eso son documentos que se deben aportar como les decía, en el momento de la contestación de la demanda, que es la única oportunidad para efectos de ejercer ese derecho de defensa. Y tenemos otros procesos que son aquellos liquidatorios, que principalmente lo que se busca es la distribución de una masa de bienes y claramente se termina un estado o una relación patrimonial entre quienes legítimamente tienen derecho para ello. Entonces, un ejemplo claro para entender esos procesos liquidatorios es la sucesión por causa de muerte. Entonces, tenemos que precisamente esa masa sucesoral o bienes del causante deben distribuirse claramente entre quienes tienen la vocación hereditaria para ello, que inicialmente pues los que se denominan herederos, que serán los hijos, los descendientes, o en dado caso pues hay unas líneas que establece la ley, ascendientes, primero los descendientes, ascendientes, ya en un grado la cónyuge, o en dado caso los hermanos, los sobrinos, y ya en última instancia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero precisamente tenemos que hay una ley, que es el Código Civil, que regula esos órdenes hereditarios, pero pues allí tenemos que una vez fallecido hay que entrar a liquidar esos bienes. Hay un proceso que es el de sucesión, que ya si existe controversia se tiene que hacer ante un juez, pero si hay mutuo acuerdo entre los, en este caso, legitimados para reclamar el reconocimiento y la adjudicación de esos bienes, se puede adelantar ante notaría, ante un notario público, por escritura. Se protocoliza el trabajo de partición elaborado por un abogado para que se distribuya atendiendo principalmente a esas normas que claramente son el camino o el derrotero para poder hacer esa adjudicación en debida forma. O también tenemos, por ejemplo, la liquidación patrimonial de una sociedad conyugal. Entonces ya les decía, una de las causales de disolución del vínculo matrimonial, pues básicamente es la muerte, ¿no? Y en ese caso haría parte de la sucesión. Pero si el matrimonio se disuelve por una causa distinta a la muerte, hay que adelantar ese proceso liquidatorio de la sociedad conyugal para efectos de hacer específicamente la distribución de manera equitativa tanto de los pasivos como de los activos, o en el caso de la insolvencia de una persona natural no comerciante, porque precisamente tenemos una ley especial que es la ley 1116, que claramente regula el proceso liquidatorio, o ya sea reorganización o de liquidación de personas comerciantes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Pero precisamente cuando hablamos de una persona natural no comerciante, tenemos que aplicar en sentido estricto los postulados del Código General del Proceso. Y ya de lo que corresponde a la jurisdicción voluntaria, ¿qué podemos decir? Ya les he hecho tanto énfasis en esa jurisdicción contenciosa, cuando tenemos una controversia, un conflicto, un encuentro de intereses opuestos. Mientras que la jurisdicción voluntaria simplemente es que se pretende por parte del interesado obtener una autorización o licencia por parte del Estado, cumplir con un requisito establecido en la ley. Entonces, aquí ya que podemos delimitar, no existe controversia. ¿Cuál es la otra diferencia frente a lo que yo ya he hecho alusión antes? Es que la sentencia no hace tránsito a cosa juzgada, material, sino formal. ¿Qué quiere decir en términos comunes o concretos? Que
esta sentencia puede ser modificada en virtud de una acción posterior, mientras que, como les decía, en los procesos contenciosos, una vez se emite el pronunciamiento, no es posible debatir nuevamente el asunto. Entonces, mientras que en la jurisdicción voluntaria, eso es uno de los aspectos relevantes, que se pueden iniciar procesos de manera posterior. Claramente lo establece el artículo 304 del Código General del Proceso, que no, en ese caso, los asuntos de jurisdicción voluntaria no hacen tránsito a cosa juzgada. Y asimismo también lo señala el artículo 588 sobre la modificación en proceso posterior. Ya el libro cuarto hace referencia a las medidas cautelares, ya sean embargos, secuestros, cauciones, y miren que es muy importante esas medidas cautelares en aras de proteger los intereses, y son medidas que están encaminadas a más que toda la protección de ciertos derechos, como las que se adoptan en temas de propiedad industrial, de derechos de autor, esas medidas específicas. Y en el libro quinto ya son cuestiones variadas o en este caso el exequatur de sentencias, que simplemente fallos que se profieren por autoridades extranjeras, práctica de pruebas decretada por funcionarios extranjeros, que son los exhortos, notificaciones y requerimientos, todo lo referente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y trámites notariales. ¿Por qué hago énfasis en este aspecto? Porque el artículo 617 contempla unas cuestiones que son de la jurisdicción voluntaria o asuntos de jurisdicción voluntaria que también pueden tramitarse ante notario. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia frente a la gestión judicial y el trámite notarial? El costo, ¿cierto? Mientras que uno de los presupuestos es la gratuidad en la administración de justicia, en los trámites notariales sabemos que hay unas tarifas establecidas anualmente que determina la Superintendencia de Notariado y Registro, unas tarifas atendiendo el acto sin cuantía o cuantía, es lo que ya establece esa distinción entre los asuntos, o en este caso la administración de justicia, en los asuntos que nos conciernen a la jurisdicción voluntaria. Entonces, como ya les decía, básicamente la distinción entre la jurisdicción contenciosa es esos juicios de contradicción entre las partes. Se requiere que un juez tome una decisión que dirima ese conflicto, hay un litigio, una controversia, una discusión. Entonces hablamos de qué es la jurisdicción propiamente dicha, mientras que la jurisdicción voluntaria, claramente, ahí tenemos una solicitud, no hay demandante, no hay demandado, perdón, no hay demandado ni representante, sino hay un solicitante, por eso no hay dualidad de partes, y se trata de actuaciones ante los jueces para darle solemnidad a ciertos actos y para el pronunciamiento de determinadas resoluciones que se deben dictar. Entonces, claramente, en la jurisdicción voluntaria, según Carneluti, el juez actúa para la satisfacción de un interés público y tiene por objeto la buena administración de los intereses privados. Entonces, de lo que claramente hemos hecho énfasis, dentro de los asuntos objeto de la jurisdicción voluntaria, tenemos en un primer lugar la licencia para la enajenación o para gravar bienes de incapaces. Entonces, actualmente, ¿quiénes se pueden determinar como incapaces? Entonces, aquí ya había hecho énfasis en una modificación relevante, que es la ley 1996 de 2019, que claramente es la ley que le reconoce plena capacidad jurídica a las personas mayores de edad que tengan alguna discapacidad. Entonces, claramente vemos un cambio significativo, un cambio sustancial en el reconocimiento de que todos somos iguales ante la ley. Precisamente es un derecho de carácter fundamental, un derecho humano que ha sido reconocido por la Declaración la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos, y claramente tenemos un instrumento que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, expedida por la organización, por la ONU, por la Organización Nacional de Naciones Unidas. Entonces, claramente se establece un reconocimiento a la igualdad que debe imperar frente a estas personas, y incluso aquí quiero traer a colación básicamente una observación, la observación
número 1 de 2014 del Comité de las Naciones Unidas, en que claramente se hace una distinción que la capacidad mental, en este caso la discapacidad o capacidad mental, no es determinante de la capacidad jurídica. Claramente señala que son dos conceptos diferentes. Al respecto, establece esa observación, haciendo énfasis particularmente al artículo 12 de esa Convención de las Personas con Discapacidad, que señala que las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica. La capacidad jurídica, ¿qué significa? Que tienen derechos y obligaciones ante la ley y que son responsables de sus actos. Entonces miren este aspecto tan trascendental de reconocer que esas personas pueden actuar por sí mismas y en ese caso también puede cometer errores, que es básicamente lo que presuntamente, o digamos ese era uno de los propósitos o finalidades de la ley 1306 de 2009, en un momento que reguló esas dos figuras que eran la interdicción básicamente y la inhabilitación. Entonces se designaba un curador o un consejero para esos casos específicos de las personas que por su discapacidad de carácter cognitivo o mental claramente no estaban en capacidad de discernir los riesgos que podían acarrear las determinaciones que tomaran para tal efecto. Entonces se creaban esos mecanismos de protección de estas personas para evitar poner en riesgo su patrimonio ante las decisiones o los actos jurídicos que pudieran celebrar respecto de los mismos. Pero miren que claramente se establece. Entonces no podemos establecer que la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos similares, son conceptos distintos. La capacidad jurídica significa que tiene derechos y obligaciones y que puede ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismo, aunque necesite ayuda. En esos casos específicos tenemos que esta ley establece los apoyos, que son esas personas principalmente que hacen parte de su núcleo más cercano, que conocen sus gustos, preferencias, que conocen claramente todo su proyecto de vida y que pueden servir de apoyo para, siguen ahí, una pequeña interrupción. Entonces aún tenemos personas conectadas. Veo a Lauren Barrera. Hola Lauren. Narda Roa Ibarra, también un saludo muy cordial. Entonces, básicamente, de lo que nos queda estos cortos minutos, de lo que hacía referencia frente a básicamente esa capacidad jurídica diferente a la capacidad mental. Y claramente este es el reconocimiento que se hace en virtud de esta ley para efectos de reconocer la igualdad de derechos que existe frente a estas personas. Entonces, ¿por qué quería hacer énfasis dentro de esos asuntos que se someten a jurisdicción voluntaria? Es precisamente esto uno de los grandes cambios, que es reconocer esos derechos de esas personas que fueron relegadas durante mucho tiempo. Precisamente veníamos de un modelo de la presidencia que era básicamente considerar que esa condición, ya sea de discapacidad física o mental, de carácter cognitivo, claramente generaba o era por un castigo divino. Entonces claramente era visto como algo malo dentro de la sociedad. Luego ya se cambió a un modelo rehabilitador que era básicamente verlo desde un punto de vista médico, para adoptar precisamente un tratamiento, un diagnóstico, pero era más de verlo como una enfermedad. Y claramente a partir de ese modelo social que se reconoce y estructura, es reconocer que existen unas barreras que el mismo contorno o entorno, o en este caso la misma sociedad han establecido, que son barreras que impiden el pleno ejercicio de los derechos de estas personas con discapacidad. Entonces, por eso el modelo social reconoce plenamente que esas personas tienen su autonomía para poder manifestar su voluntad sin necesidad o sin la injerencia de unas terceras personas, salvo en casos específicos que ya se designan como apoyos a partir de un acuerdo, de un acto voluntario por parte de la persona con discapacidad, que se puede estructurar por escritura pública ante notaría o en un centro de conciliación.
Y ya cuando es un caso de que sea un tercero que solicite la adjudicación de apoyos, es lo que se denomina el proceso judicial de adjudicación de apoyos, porque esa persona no puede, por determinadas patologías o condiciones médicas o físicas, poder manifestar su voluntad. Entonces, en esos casos, se requiere que esa tercera persona solicite al juez, esa es la competencia del juez de familia, efectuar la designación de ese apoyo de esa persona que básicamente contribuirá a manifestar la voluntad, ser el medio para manifestar la voluntad y priorizar el proyecto de vida de esa persona. Entonces vemos que claramente se reconoce una capacidad de ejercicios, hay una capacidad plena en estas personas con discapacidad. Entonces allí pues vemos que cambia de manera significativa los presupuestos de la anterior normatividad y que claramente, como lo estaba advirtiendo antes de la interrupción, entonces veíamos que claramente la capacidad jurídica establece que esa persona es capaz de tomar sus decisiones y es responsable de las consecuencias que tal decisión derive, y la capacidad jurídica es necesaria para su participación activa en la sociedad, mientras que la capacidad mental es la habilidad para la toma de decisiones. Es un concepto confuso y los profesionales y los países lo entienden de manera distinta. No es un concepto objetivo y científico. Entonces, por eso tenemos que, aquí lo reseña claramente el documento al que le hago referencia a esta observación número 1, que las personas tenemos capacidades mentales diferentes. Hay personas que necesitan más ayuda para tomar decisiones que otras, y nuestra capacidad mental puede variar según los criterios que la valoran. Todas las personas tenemos derecho a tener capacidad jurídica, aunque tengamos una capacidad mental diferente. Por eso es el presupuesto esencial de esta nueva codificación, que reconoce que esas personas mayores de edad discapacitadas tienen el pleno ejercicio de sus derechos, ya salvo los casos en que de manera voluntaria se haga la designación de un apoyo o se haga en virtud de un proceso judicial, que ya pues, ahondaremos en una próxima sesión. Pero básicamente lo que quería traer a colación frente a los asuntos de jurisdicción voluntaria, como lo veíamos en un primer lugar, está en esa licencia para enajenar o gravar bienes de incapaces. Por eso hice, digamos, este pequeño análisis para enfatizar que se hizo una modificación en la norma que establecía quiénes son incapaces, conforme al artículo 1504 del Código Civil. Entonces, actualmente las personas incapaces serán únicamente en razón de su edad. Entonces tenemos incapaces absolutos, que la ley denomina impúberes. Esos impúberes claramente que son los menores de 7 años, y establece claramente los menores adultos, establecen allí que serían los incapaces relativos. Los incapaces relativos que conforme al artículo 34 del Código Civil será tanto el niño o niña de 14 años hasta menor de 18 años, porque ya se establece que la mayoría de edad es a los 18 años, que pues eso también fue modificado porque anteriormente, antes del año 77, era hasta los 21 años. Pero entonces tenemos precisamente que esta modificación conlleva que actualmente los incapaces estaríamos hablando de menores de edad. Entonces, dentro de uno de los presupuestos de la patria potestad, que es claramente esos derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres para ejercer sus responsabilidades, entonces está esa patria potestad, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que los representantes legales, ya sea por un asunto judicial o extrajudicial, está principalmente sus padres. Incluso el Código de Infancia y Adolescencia establece a los una responsabilidad parental para que sea equitativa tanto en el padre como en la madre. Entonces, en términos generales, tenemos básicamente que hay unos bienes que puede ser titular ese menor, ¿cierto? Tener unos bienes, incluso la norma establece aún los de su peculio profesional, debe solicitarse una autorización judicial para su enajenación o para constituir un gravamen sobre ellos. Entonces, por eso debemos acudir a esa autorización ante el juez, presentando una demanda para que se autorice ese acto dispositivo
o ese acto para constituir una hipoteca, porque ahí vemos que esa libertad está restringida frente a uno de los atributos de la patria potestad, que es la administración. Se prioriza el interés superior de los menores. Recordemos que precisamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de carácter prevalente, universal, y por lo tanto lo que se busca a través de este control, que es esa licencia que les hacía referencia, es justificar la necesidad de ese acto dispositivo o de esa hipoteca para no afectar el patrimonio del menor. Entonces, justificada la necesidad, allí el juez ordena o autoriza ese acto. Entonces, simplemente para ir, digamos, cerrando la idea y dejarlo para una próxima ocasión, los otros procesos, ya pues he hecho como énfasis de manera muy genérica. Entonces tenemos que esa licencia tiene una vigencia de 6 meses y que claramente una vez fenecido ese término necesariamente debe adelantarse otro proceso si no se alcanzó a constituir o consolidar ese acto de enajenación o la constitución de ese gravamen hipotecario. Entonces aquí el propósito fundamental es justificar por qué se solicita ese acto específico y cuál va a ser la destinación del producto. Si estamos hablando de una enajenación, principalmente se entiende que debe ser la última, el último escenario, la última opción, porque lo que se busca es proteger ese patrimonio del menor. Entonces, en efecto, este trámite también se puede adelantar ante los notarios. Por eso hacía énfasis en el artículo 617 del Código General del Proceso. Permite que se haga ante el juez de familia porque es de su competencia, como lo establece el artículo 21, numeral 13, será competencia en única instancia del juez de familia otorgar esas licencias. Incluso para la cancelación del patrimonio de familia. También se requiere esa autorización justificando plenamente la necesidad y destinación del producto de la venta. No se requiere que si estamos hablando de una enajenación se haga por subasta pública, pero el juez debe velar por hacer un control, un seguimiento de que específicamente se dé la destinación que se determinó en la demanda. Entonces básicamente vemos aquí que no hay una controversia, simplemente es autorizar un requisito que la ley establece. Concretamente en el artículo 303 del Código Civil se señala que en ese caso de los menores se requiere sí o sí adelantar ese proceso judicial, lo que se relacione con el patrimonio de menores. Entonces, pues quiero agradecerles a todos por su atención, por este espacio que nos han podido o nos han permitido el día de hoy, viernes, ya a puertas de elecciones y de fin de semana. Entonces, pues en una próxima oportunidad para complementar, vemos que son varios aspectos, porque aún nos falta el tema de declaración de ausencia, declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento, ahondar un poco más en lo que concierne a la ley 1996 de 2019, que es muy importante, y lo que también atañe al patrimonio de familia y a lo concerniente a la separación o al divorcio de mutuo acuerdo, separación de bienes, porque vemos que cuando hay mutuo acuerdo, pues ya dejamos de lado esa jurisdicción contenciosa. Entonces, a todos, mil gracias, un gusto, he podido ver mensajes, saludos de personas conocidas que tuvimos la oportunidad de compartir un aula, ahora lo estamos haciendo en este nuevo proyecto y a todos les agradezco mucho por esta participación tan activa y espero que sigan replicando y haciendo parte de este proyecto de innovación frente a compartir en este espacio todos esos conocimientos de carácter académico que son muy importantes para el ejercicio, no solamente de nosotros como abogados, sino también de los ciudadanos. Conocer todos esos aspectos para también defender sus derechos y saber de qué canales disponen para la materialización de los mismos. Entonces a todos muchísimas gracias, Claudia Mora, Lady Villalobos, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche.